Bien, hermanos, la paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes. Nos alegra tenerles en esta mañana, en el nombre de Jesús, todos dispuestos en este lugar para concentrarnos en las cosas que nos convienen. Amén, que es en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Yo les invito para que abran su Biblia. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 19, gloria al Señor. Capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, el verso número 10. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Amén. San Lucas capítulo 19, el verso número 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación. Oremos, hermanos. Señor Dios maravilloso, santo es tu nombre, Cristo Jesús. Estamos delante de ti en esta hora, necesitados de tu presencia, necesitados de tu palabra, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón conforme a tu voluntad, mi Señor Jesús. Te necesitamos esa palabra que nos nutre, que nos edifica, que nos enseña, que nos alimenta, que nos sustenta cada día, Señor, porque esta palabra es la que sustenta nuestra vida y nos da fuerza, Señor, para seguir adelante. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La salvación. Hay palabras, hermano, en la vida que tienen una cantidad de usos, ¿cierto? Hay palabras que se van haciendo populares. Por ejemplo, una palabra que cogió mucha popularidad en nuestra época es la palabra pandemia. Hasta hace poco tiempo nosotros no pronunciamos esa palabra, ¿cierto que no? Palabras que toman un significado y aunque siniestro, pero se van volviendo populares. Coronavirus yo creo que es una de las palabras más pronunciadas en este momentico en el mundo, ¿cierto? Quién sabe en una hora en cuántas veces se pronunciará esa palabra en el mundo, ¿cierto? Palabras que se hacen populares, la UCI, los médicos, cuarentena, son palabras que han ido tomando fuerza en nuestra época y que creo que cada época va trayendo nuevas palabras a nuestro lenguaje y se van pronunciando cada vez más. Hay expresiones, hermanos, que son populares y otras que no son tan populares. Por ejemplo, hay una expresión que es difícil de pronunciar, ¿cierto? Me equivoqué. No es muy popular esa expresión. No muchas personas están en la capacidad de pronunciarla y decir, me equivoqué, ¿cierto? Es difícil que la gente pronuncie esa expresión. Hay de pronto expresiones que son muy halagüeñas, de mucho agrado para la gente, que la gente le encanta pronunciar. Por ejemplo, dinero en efectivo. Eso es una expresión que a la gente le gusta pronunciar, ¿cierto? Tengo dinero en efectivo. La gente quiere siempre expresar esas cosas. Buena salud es otra expresión que a la gente le agrada, ¿cierto?
que le encanta tener seguramente en sus labios. Pero hay una palabra, hermano, que tiene un significado grande, que tiene un significado trascendental, amén, que aunque seguramente no sea la palabra más pronunciada, pero sí es una de las palabras en cualquier idioma con mayor importancia, con mayor trascendencia, y es la palabra salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús, la palabra salvación, ¿cierto? Y estaba mirando, según el diccionario, qué significa la palabra salvación. Y el diccionario dice que es la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente, ¿cierto? De un peligro inminente. Todas las personas en cualquier momento de su vida se han salvado o se han librado de muchas cosas. Por ejemplo, de un accidente, ¿cierto? Usted estuvo en un momento de peligro y casi lo atropella un carro, en fin, casi se cae de la escalera, casi le cae un ladrillo en la cabeza, casi se tropieza y, uy, me salvé, ¿cierto? Me salvé de tal problema, me salvé de tal circunstancia, me salvé de lo uno y de lo otro. Porque no siempre la palabra salvación se está refiriendo a la salvación del alma, ¿cierto? A la vida espiritual. Ni siquiera en la Biblia, todas las veces que en la Biblia se menciona la palabra salvación, no siempre se está refiriendo a la salvación del alma. Por ejemplo, la Biblia habla de aquella mujer que sufría de flujo, ¿cierto? Y ella quería librarse de esa enfermedad, había gastado su dinero, lo que tenía en tratamientos, en médicos, y seguramente también era rechazada por la sociedad por su condición, era declarada inmunda, ¿cierto? Y cómo esta mujer hizo lo que quizás estaba prohibido, que se había sido declarada inmunda, tenía que estar lejos de la ciudad, tenía que irse al bosque por allá a vivir sola para solucionar su problema, si es que lo podía de alguna manera solucionar. Pero dice la Biblia que iba pasando Jesús, iba una gran multitud con él y la multitud lo apretaba. ¿Cómo sería el gentío, hermano, que no había ni forma siquiera de acercarse al Señor? Pero la Biblia dice que esta mujer sacó fuerzas de su debilidad, sacó fuerzas, hermano, de donde no las tenía y comenzó a irrumpir entre toda esa multitud, a atravesar el gentío, hermano, y seguramente no faltaba quien la conocía y la había visto, y esta qué está haciendo acá, y no le importó lo que la gente dijera, pero ella tenía un objetivo, y si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, ¿cierto? Pero ella se estaba refiriendo era a la salvación de su enfermedad, a ser liberada, a ser librada de la situación en la que estaba, de su angustia, de su agonía, de su debilidad, de su rechazo. Pero no estaba pensando tanto en el hecho de ir al cielo, sino que estaba pensando era en el hecho de ser salva de su enfermedad. Hay seguramente en la Biblia varios textos que se pueden referir a ser salvo, pero no referirse precisamente a la salvación del alma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando hablamos de salvación, esto tiene una implicación y está indicando que hay una necesidad de ser salvados. Amén. El ser humano tiene la necesidad de ser salvado. ¿Por qué? Porque el ser humano está bajo un peligro inminente, como decíamos ahora, y es un peligro de condenación. La Biblia dice
que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano ha caído en una situación de engaño, de pecado, y si sigue en ese camino, si sigue en ese curso su vida, pues entonces está bajo condenación. Dice la Biblia que porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El ser humano ya está bajo una condenación inminente. El ser humano está completamente perdido. Y cuando hablamos de la condenación, la Biblia nos habla de una manera drástica, de una manera rígida, realmente lo que es la condenación. Y el ser humano, si comprendiera ello, si el ser humano entendiera estas cosas, entonces correría, huiría de esa situación. El ser humano está bajo condenación. El ser humano está perdido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso necesita de un Salvador. Por eso necesita ser salvado, necesita ser librado. Y estaba mirando por acá, hermano, algunas comparaciones y algunas analogías para que podamos comprender y entender realmente de qué necesita ser salvado el ser humano. Por ejemplo, las personas enfermas necesitan un médico, pero la Biblia dice que el hombre está gravemente enfermo, ¿cierto? Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, el verso 12, y en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el verso 6. Las personas acusadas necesitan un abogado. Y la Biblia dice que el hombre está bajo condenación. Y dice que Cristo Jesús es nuestro abogado. Una persona que se está ahogando necesita un salvavidas. Y el hombre está anegado por las aguas del pecado y necesita realmente un Salvador que pueda librarle de esa situación. El hombre está perdido porque ha rechazado la verdad de la palabra de Dios. El hombre está perdido porque tiene una relación con el mundo. El ser humano está perdido porque tiene una relación con el diablo y no ve más allá. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del evangelio. Entonces, como el ser humano no está viendo, no está percibiendo, no sabe que está parado al lado de un gran abismo, entonces necesita un Salvador. El ser humano está perdido porque tiene una gran relación con el pecado. El ser humano está enamorado del pecado, el ser humano está amando el pecado y dice la Biblia que amó más las tinieblas que la luz. Se deleita el ser humano en el pecado y no conoce lo que realmente es la luz de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en definitiva, el ser humano está perdido porque ha rechazado al autor de la vida. Esta semana escuchábamos un precioso mensaje el día viernes. Nos estaba hablando acerca de esta situación, de cómo el ser humano está perdido y está sumido en la maldad. Y el ser humano no se va a perder porque sea un borracho, porque sea un mentiroso, porque sea un adúltero, porque sea un hechicero. No se va a perder por eso.
Hace esas cosas porque está perdido, ¿cierto? Practica esas cosas porque está perdido, porque está lejos de Dios. El ser humano está perdido es porque no ha recibido a Jesucristo, porque no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No ha aceptado a Jesucristo como el único que puede sacarle de esa situación, como el diablo le ha cegado, como el mundo le tiene cegado, como el pecado mismo tiene sus ojos velados en medio de la maldad y en medio de las tinieblas. Entonces no puede ver más allá de su realidad, no puede encontrar la verdad de lo que está viviendo, de lo que está practicando y de lo que está rechazando. El ser humano necesita urgentemente al Salvador. Ahora, ¿quién puede entonces de una manera verdadera salvar al hombre? Estaba mirando que un verdadero Salvador tiene que tener dos cosas importantes para poder salvar. Una es tener la capacidad de salvar y la otra es el querer hacerlo, el poder salvar, el ser capaz de salvar y estar dispuesto a salvar. ¿Quién puede entonces salvar a alguien que está perdido de esa manera? Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si lo único que se puede hacer, hermano, para pagar el precio del pecado es morir, es la muerte la que está pagando el precio de ese pecado, de esa maldad. El que peca lo único que merece es la muerte. Y con lo único que se satisface ese precio de el pecado es muriendo. Entonces se necesita un Salvador que esté dispuesto a sustituir al pecador, que esté dispuesto a morir en lugar suyo. Amén. En lugar de aquella persona. Y no solamente que esté en la capacidad de hacerlo, sino que quiera hacerlo, que tenga la disposición de hacerlo, que ame tan profundamente al pecador que esté dispuesto a morir por él. Cuando nosotros miramos, hermano, en la ciencia ficción y en los cuentos de los seres humanos, en los mitos, en las leyendas, en las historias de superhéroes, siempre encontramos personas o superhéroes que están dispuestos a morir por los buenos, a luchar por los buenos. Pero Jesucristo es el único que estuvo dispuesto a morir y a luchar por los malos. ¿Quién hace eso? La Biblia dice que no hay amor más grande que aquel que dé su vida por sus amigos, pero también dice la Biblia que el que muere por el que lo ama, entonces ¿qué recompensa recibirá? Pero ¿qué recompensa recibe aquel que muere por quien es su enemigo, por quien no lo ama, por quien no lo reconoce, por quien más fácil se ha convertido en su rival, en su contrincante, en aquel que está a contra o en contra de lo que su Salvador está haciendo? Solamente Jesucristo ha estado dispuesto a hacerlo y estuvo en la posición no solamente de querer hacerlo, sino de poder hacerlo, porque el Salvador tiene que tener el medio para salvar, tiene que tener la posibilidad, y el único que podía salvar, hermano, era alguien que fuera declarado en inocencia, alguien que no fuera culpable, porque un culpable no puede morir por otro, porque nadie puede pagar el precio de la salvación de otro. La Biblia dice que es demasiado alto, que es demasiado costoso y no se logrará jamás. Un pecador no puede morir por otro pecador.
El pecador lo único que puede hacer es morir por sus propios pecados. Entonces se necesitaba un Salvador que fuera tan inocente, tan puro y tan santo, que pudiese llevar la culpa de otro, que pudiese llevar la culpa de los demás. La Biblia dice que Jesucristo es el único que llena esos requisitos. Dice, como leímos ahora en el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para lo que ya no había remedio, para lo que ya no había una solución, ya no había nada que hacer por el ser humano. Estaba completamente perdido, hundido en la maldad, en sus propios designios, en sus propios pensamientos. La Biblia dice que el designio del pensamiento de los hombres es de continuo solamente el mal. Quiere decir que el ser humano ni siquiera tenía la intención de hacer lo bueno, ni siquiera tenía el deseo de hacerlo. Parece que no estaba en su naturaleza, sino que el deseo de su corazón era de continuo solamente el mal. Entonces, la fuente de la salvación es Jesucristo, porque es el único que cumple con los requisitos de poder salvar y de querer hacerlo y de querer salvar. Cuando hablamos de la salvación, el mundo entonces tiene diferentes expectativas, diferentes conceptos. Mire, por ejemplo, el ser humano sabe que este mundo está perdido, que la naturaleza ha llegado a un punto de no retorno. La deforestación, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la contaminación de la tierra. La tierra, para poder producir algún alimento, hay que echarle una cantidad de químicos para que pueda producir alguna cosa. Y lo que nosotros estamos comiendo, pues ya viene contaminado, viene con químicos y asimismo los animales les inyectan una cantidad de cosas y de químicos y de hormonas para que estén más gordos y puedan ser comerciados y nosotros tomamos todos esos alimentos así. De alguna manera el ser humano sabe que este mundo está perdido. Y el hombre quiere salvarse buscando un lugar fuera de esta tierra, fuera de este planeta para sobrevivir y para querer que la raza humana pueda prolongar su existencia. Y creo que los países invierten millones y millones de dólares en la exploración extraterrestre, ¿cierto? Para buscar vida en otros lugares, para ver si hay posibilidad de vivir en otro lugar, porque saben que este planeta está completamente perdido. Esa es la expectativa de la salvación del ser humano. El ser humano quiere buscar salvarse a través del conocimiento, a través de la educación, a través del intelecto, a través de la ciencia, pero en ninguna de esas cosas el ser humano encontrará la salvación. La gente cree que se van a salvar siendo miembros de una iglesia y entonces asisten a cualquier lugar y creen que asistiendo a esa iglesia y haciendo lo que de pronto allí les dicen, alcanzarán la salvación. La Biblia dice que hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El ser humano cree que se va a salvar haciendo buenas obras. Y entonces el ser humano quiere proteger la naturaleza, quiere proteger a un grupo de personas, quieren proteger un territorio, en fin, y quieren dar
ofrendas y quieren dar una cantidad de cosas y creen que con sus buenas obras se van a salvar y que Dios se agrada de las buenas obras de los hombres. Pero la Biblia dice que las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia, porque no hay justicia en el corazón del hombre, porque el hombre todo lo que hace, lo hace porque tiene alguna intención, porque tiene algún deseo, porque está buscando algo para sí. El ser humano, por naturaleza, no hace nada sin interés, no hace nada buscando algún tipo de recompensa. Siempre está buscando el ser humano algo. La Biblia dice que nadie será salvo por sus obras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay gente que cree que se van a salvar porque se hicieron bautizar en la iglesia. Pero la Biblia dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero muchas personas creen que simplemente el acto de ser bautizados ya los hace salvos, y eso no es así. No es porque usted se bautizó que se va a salvar. Para salvarse necesita bautizarse, pero no porque se haya bautizado quiere decir que ya tenga asegurada la salvación, porque la salvación tiene otros componentes según la palabra de Dios. La gente cree que se salvarán porque tratan de cumplir la ley de Moisés. Aún el pueblo de Israel y algunas religiones y algunas doctrinas que hablan acerca del cumplimiento de la ley, le hace pensar a las personas que alcanzarán la salvación por ello, pero tampoco es así. La gente cree que se van a salvar porque dan ofrendas, porque dan diezmos, porque dan votos, pero esto no hará salvo a nadie. La gente no se salva porque tienen una participación económica. Eso no es verdad. Yo he conocido a muchas personas que ni siquiera son de la iglesia y envían sus ofrendas, envían sus diezmos, envían votos, dádivas, porque creen que de alguna manera esto les va a beneficiar. Bueno, les beneficiará económicamente porque están haciendo un negocio financiero con Dios, y negociar con Dios es, hablando económicamente, es lo mejor, ¿cierto? Alguna persona en conversa en una ocasión me decía: pastor, es que cuando yo diezmo a mí me va muy bien, y si no lo hago, pues no me va tan bien, y yo entendí que tengo un buen negocio con Dios. Bueno, esa persona lo hacía por negocio, pero hay quienes creen que por eso lo van a salvar, se van a salvar, aunque el aporte económico en la iglesia no es para salvación, forma parte de la salvación, forma parte de la fidelidad de aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su vida, que ama la obra de Dios, amén, que ama la predicación del evangelio, y por eso aporta. La fidelidad económica forma parte de la salvación, pero no serás salvo porque seas fiel en tu economía. Una persona no puede creer que porque da ofrendas, diezmos, votos, primicias, que entonces ya el resto de su vida puede ser de cualquier manera y que aún así se salvará. No, es que la salvación no se compra. La salvación es gratis, pero una vez se recibe la salvación, entonces hay que andar de acuerdo a como la palabra de Dios nos establece para esta dispensación de la gracia. Amén. Cómo se debe vivir de una manera santa, de una manera justa, de una manera piadosa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos, hermano, el método de la salvación según la palabra de Dios. Definitivamente, la única manera de pagar el precio del pecado es con la muerte, ¿cierto? Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre, entonces no hay remisión de pecados. No se te quitarán los pecados,
si no hay un derramamiento de sangre. Y tú no has derramado tu sangre por tus pecados. Pero tenemos un Salvador que vino a esta tierra, que vivió en esta tierra por más de 30 años y que en el tiempo que estuvo en esta tierra vivió en santidad, que su primordial característica fue el temor de Dios, que no tuvo relación con el pecado, aunque estuvo en medio de pecadores y estuvo rodeado de pecadores e iba a la casa de los pecadores. Bendito el nombre del Señor. Andaba con pecadores. Y entonces eso no lo convirtió a él en un pecador, porque él tuvo misericordia de todos los que le rodearon. Tuvo misericordia de todas aquellas personas que estuvieron cerca de él, y él no participó del pecado de ninguno de ellos. El único que derramó su sangre por el pecado de la raza humana fue Jesucristo. Y dice la Biblia que fue una sangre sin contaminación, una sangre pura, una sangre sin mancha, una sangre inmaculada, una sangre pura y perfecta, que fue la única que pudo, hermano, apaciguar la ira de Dios para con el pecado del ser humano y poder rescatarlo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces la salvación tenía que ser efectuada por un hombre, pero en este caso no fue un hombre común y corriente, porque Dios, para poder salvarnos a nosotros, entonces se hizo hombre. Dice la Biblia: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Se despojó de qué? Se despojó de su gloria, se despojó de su estado de eternidad, se hizo mortal, se hizo hombre, se hizo humano. La Biblia dice que se hizo carne. ¿Por qué? Porque Dios en su gloria, en su esencia, en su divinidad, no podía derramar sangre, porque Dios no tiene sangre. Dios no es un ser humano, Dios es un espíritu. Entonces nadie puede causarle una herida a Dios y que Él derrame sangre, ¿no? La única manera de que se pudiera derramar sangre por parte de Dios era haciéndose hombre, era haciéndose humano, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia que se humilló a sí mismo, se hizo obediente, sufrió la muerte de cruz. En la cruz del Calvario derramó la sangre, y con esa sangre alcanzó, hermano, para cubrir, para limpiar, para pagar el precio del pecado tuyo y mío, del pecado de toda la humanidad. Esa sangre era tan pura, tan santa, tan limpia, tan perfecta, que alcanzó para pagar el precio del pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad. Pero esa sangre no va a producir un efecto en la vida del ser humano si antes el ser humano no la recibe, no la acepta, no la cree. Si el ser humano no se arrepiente, si el ser humano no se aparta de su pecado, entonces esa sangre no va a producir el efecto que se requiere para que sea salvo. Ya Dios entonces hizo lo propio, hizo lo suyo, se hizo hombre, llevó su vida a la cruz del Calvario, derramó su sangre, pero dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Que crea qué? Que crea que Dios se hizo hombre, que crea que Dios nos dio un nombre que está por sobre todas las cosas,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que crea que Jesús hecho hombre murió en la cruz del Calvario, para que crea que Jesús hecho hombre y muerto en la cruz del Calvario derramó su sangre para salvarnos, que crea que esa sangre es suficiente, que esa sangre alcanza para la salvación nuestra, que crea que Jesucristo entregó su vida en la cruz para que nosotros seamos transformados, que crea que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros le sirvamos, para que crea que nosotros tenemos una promesa de salvación y que es verdad, que no es una historia, que no es un cuento de hadas. Tenemos como requisito, hermano, de la salvación el hecho de creer que la salvación es por gracia. Cuando dice que la salvación es por gracia, quiere decir que la salvación no es por algún mérito, no es una recompensa, no es algo que el ser humano se haya ganado o haya alcanzado por sus buenas obras, por sus méritos, por su dinero, por su intelecto, por sus capacidades, por sus buenas obras. No. Cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, quiere decir que Dios le está ofreciendo la salvación gratuitamente al ser humano. Es un regalo, es un obsequio, es un don, es una bienaventuranza que sale de la buena voluntad de Dios para dársela al ser humano que no se la merece. Porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice la Biblia, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que cada cual se apartó por su camino. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre bueno, pero que ellos buscaron sus propias perversidades. El ser humano se entregó al pecado, se entregó a la maldad. Todos, dice la Biblia, y encierra toda la creación en ese término, por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, entonces automáticamente están destituidos de la gloria de Dios. Porque el ser humano no será condenado. La Biblia dice que el ser humano ya está condenado. La única manera de ser libre de esa condenación es aceptando y recibiendo esa gracia que Jesucristo está ofreciendo de una manera gratuita, no por obras para que nadie se gloríe. Así dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Antes, por lo contrario, la Biblia está diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando vino la ley de Moisés, la ley de Moisés agravó el pecado. El apóstol Pablo dice que él conoció el pecado fue por la ley. Porque una persona no sabe que algo es mal hecho si no se lo dicen. Y si no le dicen que algo es mal hecho, entonces lo hará y su conciencia seguramente hasta ni le acusará, porque no está pensando que algo está mal hecho. Y cuando vino la ley, entonces el pecado abundó, se agravó el pecado, ¿cierto? Pero dice la Biblia que cuando abundó el pecado, entonces Dios hizo sobreabundar la gracia. A Dios no le importó la maldad del ser humano, no le importó qué tan pecador haya sido el hombre para ofrecerle su gracia, para ofrecerle su salvación, para él venir a esta tierra, hacerse hombre, ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre y morir en lugar tuyo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más grande que el pecado del ser humano. ¿Qué tan grande es el pecado? Si pudiésemos medir la maldad del hombre, ¿hasta dónde puede alcanzar la maldad del hombre? ¿Hasta dónde puede llegar la perversidad, la degradación del ser humano?
Y usted dirá que el pecado del hombre es algo muy grande, la maldad del ser humano es algo muy grande, y en esta tierra han habido hombres supremamente malos, supremamente perversos, ¿cierto? Se pueden señalar hombres como Nerón, como Hitler, ¿cierto? Hombres que marcaron la historia en cuanto a maldad. El ser humano los tiene por su maldad, y si se pudiera medir esa maldad, ¿hasta dónde alcanzaría? Imagínense cómo sería la maldad de la gente antes del diluvio, que dice la Biblia que la maldad llegó hasta la presencia de Dios, o sea, que la maldad del hombre llegó hasta donde está Dios. Pero la gracia de Dios fue más grande, porque la gracia de Dios llegó hasta donde está el hombre. La maldad del hombre llegó hasta donde está Dios, pero la gracia de Dios llegó hasta donde está el hombre. Y la gracia de Dios abarca a toda la humanidad, abarca a toda la creación. Bendito nombre del Señor. Y esto es un regalo, es un don de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero esta gracia se recibe es a través de la fe. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es por la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la mejor manera de agradar a Dios es a través de la fe, a través del hecho de creer que Dios se hizo hombre, a través del hecho de creer de que estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, sufriendo la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte, una muerte terrible, una muerte desgarradora, una muerte vergonzosa. El precio, hermano, el precio de la salvación fue tan alto, hermano, fue tan alto. Si da tristeza ver morir a un pecador, si da tristeza ver morir a un impío, hermano, ¿cómo sería haber experimentado, haber estado allá en el monte de la calavera, viendo morir al justo, viendo morir al justo por los pecadores? Cómo se estremeció la naturaleza, cómo se estremeció la creación al ver al justo muriendo en lugar de los pecadores. La Biblia dice que el sol no quiso alumbrar, hubo tinieblas. La Biblia dice que hubo un terremoto, la naturaleza se estremeció, hermano, por la muerte del justo. Las piedras se partieron, hermano, en pedazos. ¿Por qué? Porque el creador del mundo estaba entregando su vida en una cruz. Los muertos resucitaron, hermano, los muertos de muchos, los cuerpos de muchos santos resucitaron, los sepulcros se abrieron, hermano. Y aquel soldado que estaba frente a la tumba, frente a la cruz de Jesús, con una lanza en la mano, se quedó mirando y experimentando todo lo que estaba sucediendo, cómo la gente gritaba, cómo la gente corría, cómo la gente se estremecía por las tinieblas, por el terremoto, al ver que las piedras se partían, hermano. Este hombre estaba frente a la cruz de Cristo y lo único que pudo decir es: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Porque no suceden esas cosas con la muerte de cualquiera. Eso sucedió solamente con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque toda la creación, porque toda la naturaleza se estremeció poderosamente por la muerte de aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación tuvo un precio, la salvación tuvo un costo, el costo que nuestro Dios pagó haciéndose hombre y entregando su vida en una cruz. Pero ahora el costo de la salvación que tú tienes que pagar es el hecho de creer en Jesucristo y aceptarle como tu único y suficiente Salvador.
Vamos, hermanos, a orar en el nombre del Señor. Vamos a decirle a nuestro Dios, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Señor Jesús, tú eres bueno. Padre Celestial, tu misericordia es para siempre. Tú has derramado salvación, has derramado tu gracia sobre este pueblo, sobre esta nación, sobre estos hombres que han creído en ti, Señor, pero tu gracia puede alcanzar a muchas más personas. Extiende, Señor Jesús, esa gracia hacia todos aquellos que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Señor, úsanos. Dios mío, danos la gracia para que tu palabra, Señor, en nuestros labios sea poderosa, convincente, Señor, que realmente ellos puedan ser transformados, Señor Jesús, por este mensaje, que esta palabra impacte sus vidas, que esta palabra, Señor, impacte sus corazones, impacte su ser. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Aleluya.